Doctora Mariana Alves está aquí con nosotros, muy bienvenida. Es Gracias, un gusto recibirte bravo, aquí. bienvenida. Bueno, porque el tema de la salud mental, a ver, tiene distintos abordajes, ¿no? Obvio. Pueden ser a través de psiquiatra, de psicólogo, o sea, pero es un tema que hay que abordarlo y hay que hablarlo, ¿no? Y más en estos tiempos que corren, en donde hay como cierta susceptibilidad, la gente le cuesta compartir y comentar lo que le pasa también, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces también hay como mucho estigma con la salud mental y creo que hay como mucha falta de información también, ¿no? Claro. A veces uno quiere ayudar y de pronto da comentarios o consejos que en realidad la gente no la ayudan. Por ejemplo, si alguien está deprimido, es muy común escuchar, bueno, dale, vamos arriba, ya va a pasar, todo se puede. Y en realidad la depresión, por ejemplo, es algo muy complejo que tiene una baja de serotonina, dopamina, cosas químicas, elementos químicos que tenemos que tener en consideración. Y no se trata solamente de un tema de... Vamos arriba vos. De ánimo. Claro, tiene que haber una estrategia psicológica, psiquiátrica muchas veces. No es estoy de bajón. No, No es. no es lo mismo. Bueno, aquí está bueno porque nos estamos metiendo en un tema. Hace un par de meses salió un spot publicitario de Ajá. ACE, Ajá. que lo hacía mi Del querido Grossi. colega Dieguito del Grossi, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Digo, por algunos mensajes, Sí. hablando de la salud mental. Y se cuestionaba un poco los términos, que vos también lo estás poniendo. ¿Qué te pareció el spot? ¿Estás en contra de ese tipo de términos? Pero lo bueno que se habló, ¿no? Está, en la balanza Claro. ponemos todo. Sí, sí, a ver, la salud mental tiene que ver con una coherencia interna. Yo tengo que estar bien con mis actos, con mis palabras, con mis acciones. Tengo que ser una persona estable, aprender a regularme emocionalmente, poder disfrutar de la vida, tener cierto sentido de propósito, ciertos objetivos personales, no sentirme perdido, porque todas esas cosas contribuyen a que yo no esté bien. Además, a veces puedo ser un peligro para mí o un peligro para los demás. Entonces, no hay que dar, digamos, a la ligera determinadas cosas que a veces uno pasa por alto. Como, por ejemplo, muchas veces se habla de los llamados de atención de determinadas personas. Y no están llamando la atención necesariamente. A veces hay algo, claro, mucho más complejo y profundo de lo que uno puede acceder. Y yo esto lo veo mucho, yo trabajo con adolescentes, con adultos, y veo muchas veces en los padres de los adolescentes que me dicen, a mi hijo es vago, ¿no? Y de pronto no es vago, está atravesando una depresión, Claro. no puede estudiar. ¿Por qué? Falla la memoria, la concentración. ¿Y antes cómo se da cuenta de eso, no? Porque lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto. Nuestros padres nos criaron así, ¿no? Sí. De hacernos fuertes, porque el sistema, más allá de ser sensible, no tiene que ver fuerte y no llorar y no decir voy al psicólogo, que parecía una enfermedad. Claro. Digo, había toda una historieta. ¿Cómo se hace ese quiebre? Porque ahora, hablando contigo, hay pila de cosas que van y disparan a la salud mental, ¿no? Bueno, lo que pasa es que las cosas cambiaron un montón. Si estamos hablando de hace 30 años atrás, la psicología tampoco estaba tan desarrollada en el país. Yo creo que ha tenido como más auge quizás en los últimos 10, 15 Sí. años, ¿no? Además que también Uruguay se ha abierto a otro tipo de corrientes, tenemos acceso a otra información, a investigaciones de mejor calidad. Antes era como todo mucho más primitivo, por así No, decirlo. igual la pata que está perdón, Gigi, pero la pata que está fallando en todo esto, me parece a mí, es que todavía el sistema de salud no está tomando en cuenta la salud mental como corresponde, ¿no? Hay Y falta de hablo- profesionales, Hablo a lo que nivel pasa. general, ¿no? Pero además, digo, falta de general, pero además también con un abordaje bastante más accesible para la gente, ¿no? Y más sencillo, o sea, que se transforme en algo rutinario. Y hay prestadores de salud, incluso hasta salud pública, que todavía no tienen muy aceitado todo este sistema. Está muy desbordado el sistema. Para mí me parece que hay una falta de profesionales en las mutualistas, en salud pública, porque de pronto una persona que no puede acceder a una terapia privada, que obviamente son mucho más costosas, que ir a una mutualista, que le dan de pronto para 3 meses, 4 meses. Sí. Y de repente hay una emergencia ahí. Y también lo que noto yo, que me ha pasado con muchos conocidos, cada vez se ve más el ataque de pánico, ¿no? Sí. Obviamente es un estado emocional, sin ninguna Sí, duda. sí, sí. Antes era depresión, mamá arriba, que vas a tener ataque de pánico a tu edad, tenés que salir adelante, yo a tu edad, te Sí, diciendo los literal. veteranos para que puedas romper con eso. Pero como que lo solucionan con una pastilla.
¿Es la solución esa? ¿O es solamente, es como cuando te jodés un músculo, te ponen infiltración, seguís corriendo, pero sabés que a la larga te va a volver a doler? Bueno, en realidad depende del caso. En los ataques de pánico específicamente, que son trastornos de ansiedad, que digamos, vendrían a ser una de las patas de los trastornos de ansiedad, cuando la persona va a la terapia cognitivo-conductual, que es una de las más eficientes para aprender técnicas de relajación, regularnos, psicoeducación, entender qué es la ansiedad, por qué me pasa, no me voy a morir de un ataque de pánico, un montón de cosas que nosotros les enseñamos a las personas. Si el estado de ansiedad no es tan elevado, con terapia cognitiva, en poco tiempo se puede aprender a resolverlo. Ahora, cuando el estado de ansiedad de base es muy alto o la persona se tiene algo que nosotros le llamamos trastorno de ansiedad generalizada, es altamente probable que necesite tomar medicación. Los tratamientos en conjunto con psiquiatra y psicólogo en algunos casos son absolutamente necesarios, porque hay una pata biológica que es necesaria muchas veces llegar, digamos, a alcanzarla, abordarla. Sí. Exacto, porque si no, estamos dejando de lado esa parte que a veces hay una incidencia genética o hay realmente problemas con los neurotransmisores o una baja de dopamina, muchas cosas que solamente con terapia no se pueden abordar. Y en otros casos sí, es muy caso a caso. Claro, por supuesto. Ahora, lo que sí se ve de repente en los adolescentes, Mariana, que vos decías hace un ratito que trabajas con ellos también, es violencia. Ayer se dio un caso justamente que traemos a colación porque sucedió hace menos de 24 horas, de dos chicas que se pelearon en un liceo en Paso Carrasco, brutalmente. Y bueno, se viralizaron justamente estas imágenes que están blureadas porque bueno, es bastante sensible ver esa situación entre estas dos chiquilinas, porque es lo que son, chiquilinas liciales, que, bueno, y también lo que sucede en torno a eso, que me parece interesante que apuntes también, es que las están filmando en vez de tratar de parar y frenar esa violencia. Por eso te digo, es lo que está pasando entre ellas y es lo que está pasando a su alrededor. No hay una persona que reaccione como uno entendería que se debería reaccionar ante este caso de violencia, que ambas están claramente activadas, ¿no? Porque cuando estás en ese nivel de violencia estás sacado. ¿Cómo lees esta circunstancia, Mariana? ¿Qué nos podés decir con respecto a los adolescentes hoy en Uruguay? Bueno, la violencia es un problema que hemos tenido siempre y creo que en realidad hoy en día está un poco peor. También tiene que ver mucho con los contextos familiares. Si yo me educo en un ambiente donde los golpes son habituales, voy a acostumbrarme a tener ese lenguaje también con los demás. En un auto fue una madre a golpear a una docente también. Se pegan a las maestras, a los profesores. Las maestras a golpe de puño. Antes era al revés. Yo Claro. me decía los pantalones. Hay mucha violencia. Y esa violencia responde también a una falta de control de impulsos, a una falta de educación emocional, a una falta de regulación, que también tiene que ver con el contexto en el que uno está, ¿no? O sea, puede pasarle a cualquier persona tener un episodio de violencia, pero hay determinados contextos que son más facilitadores de esas cosas. ¿Pero el comportamiento del resto? Ahora, sí, el tema es ese, los cómplices de alguna forma, ¿no? Porque si tú estás viendo una situación y nadie hace nada, también de alguna forma estás participando y alentando propiciando. Estás exacerbando a veces, claro. Igual lamentablemente lo voy a poner en otro tipo de caso, ¿no? Pero cuando hay un accidente de tránsito y hay una persona en el piso, hay 20.000 personas alrededor. La mayoría no son familiares ni médicos. Hay un morbo de estar ahí. Es el morbo. Es el morbo de estar ahí, de ver. Claro, hay algo psicológico que a la persona. Pero y son filmar, situaciones distintas. Porque a vos te dicen, no lo toques. No, Cuando alguien está herido pero o hay algo, algo mental que te llama a un hace ir a ver. médico, pero no lo toques. Pero Fede, ¿cuántas Pero veces acá pasamos por son una dos pelea? compañeros de clase, son dos conocidos y nadie intercede. Vos, basta, Pero córtenla, está mal, al contrario. está mal, fulano, no sé. Está mal, pero ¿cuántas veces te pasa? Se están peleando en la calle y vas Bueno. a achicar la velocidad del auto para ver qué está pasando. por eso Es digo. horrible lo que estoy El cerebro, diciendo. lo que pasa es que el cerebro Claro, pasa. tiene una tendencia al morbo. Al morbo. ¿Por qué las malas noticias son las que venden más? Porque en general, Obvio. como el cerebro tiene una tendencia a ser pesimista, es lo que más llama la atención muchas veces. A veces no llama la atención una buena noticia, sino lo trágico, lo que lleva. Pero también quería agregar algo con la pregunta anterior de las adolescentes. Tenemos que entender que también hay una muy baja tolerancia a la frustración, bajo control de impulsos, está en una etapa que adolecen de un montón de cosas emocionales que tienen que ir desarrollando con el tiempo. Entonces, obviamente que la violencia va a ser mucho más intensa. Pero es un síntoma de algún problema de salud mental.
ser tan violento? A veces sí. Yo no me atrevería a decir que siempre, pero muchas veces sí. Pero tiene que ver mucho con la educación también. Claro. Si a mí no me Si vos ayudaron... lo naturalizás. Claro, si lo naturalizas y a mí no me ayudaron a regularme emocionalmente y encima me dicen que ser la más fuerte, la más agresiva, El más guapo, claro, es una forma de liderazgo, termina siendo como una especie de liderazgo negativo. Yo tengo que imponerme, tengo que ser la más fuerte, tengo que ser la que a mí no me da nadie. Bueno, lamentablemente nos pasa como padres, ¿no? Que sigue viendo, más allá que se sigue charlando el tema de la educación, no el bullying y todo, pero pasa en muchas escuelas y colegios que transformás al niño que es bueno en malo porque los malos siguen ahí. Y siempre va a haber malos y buenos, no sé si es el término para utilizar, pero sí, yo soy padre y hay acciones de niños y de niñas que no son buenas, pero terminás tratando que tu hija no querés, que siempre la palabra es la herramienta y es el arma potencial, pero después sabés que vas perdiendo porque no nos ubicamos nunca en la persona que realmente está causando ese problema y si no queremos transformar a las personas que son víctimas. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de bullying estamos hablando de todo un entramado muy complejo donde la institución tiene que hacerse mucho Sí, cargo. pero termina también que tu hija se defienda. Claro, pero ¿qué pasa? El tema es, ahí creo que es una responsabilidad en conjunto. Claro. En casa, enseñarle a nuestro hijo totalmente. o nuestra hija que, a ver, la violencia no es la respuesta, Totalmente. que tampoco es el apoyar la violencia, porque creo que el problema con el bullying son los cómplices también. Porque si hay un niño que 20 lo están atacando, bueno, a ver, pero si hay uno peleador y yo no apoyo al peleador, va perdiendo fuerza y yo tampoco lo apoyo, Claro. apoyo. ¿Es el apoyo o el miedo? Y es Porque un poco no de es las un dos. héroe, me parece, Es que es un el tema miedo de de estar del pertenencia. lado. Claro. No, es un tema de De ser pertenencia. aceptado. Es un tema de pertenencia, porque generalmente las personas que hacen bullying tienen un carácter mucho más fuerte, que quieren imponerse, y a eso a veces el carisma se confunde como algo positivo y a veces no siempre es negativo. positivo. Popular, además. El popular, ese el líder, ¿no? popular, el que se Claro. ríe de todo lo O demás. si no, no quiero, que también es verdad el miedo, no quiero que me lo hagan a mí. Claro. Pero a veces, digamos, ¿saben? Uno tiene que aprender a ser rebelde positivamente, es decir, yo no me voy a aprender en esta dinámica porque alguien la tiene que romper. Yo me quedé pensando en lo que decíamos del sistema de salud hoy, ¿no? Que hay pocos profesionales, pero además también me ha pasado en mi entorno familiar, ¿no? Que lo que te prescriben las mutualistas es muy acotado, no alcanza para un tratamiento No psicológico, ¿no? O sea, porque te dicen, bueno, seis sesiones. Con 6 sesiones a veces estás arrancando recién, ¿no? Y después, cuando empezaste ese proceso, tenés que seguir particular. Y ahí los costos son mucho más elevados, son otros, son totalmente distintos. Entonces ahí a veces pienso, ¿no? Te exigen en el carnet de salud o en el carnet de aptitud física todo, que vaya al dentista. Te exigen que vaya al oculista. Te exigen, bueno, capaz que un par de consultas, un par de tienen que estar, porque en definitiva la salud, no, pero en realidad la salud es una, o sea, somos... Es un todo, claro. Es un todo. Entonces, está muy bien hacer hincapié en que se cuide la boca, ver cómo están los ojos, se aumenta de peso, el percentil, esto, otro. Bueno, pero cuidemos también la cabecita de todos, ¿no? Totalmente. Debería estar incluido también. Sí, es que tiene que haber una mejora en eso seguro. Claro. La salud mental tiene que ser accesible para todos. Creo que dentro de todo lo positivo que yo veo con el tema de las redes es que hay muchos profesionales que estamos brindando psicoeducación gratuita. Sí, pero ¿sabes qué no es es lo lo que pasa con mismo, eso? pero Sí. bueno, hay que ver a quién escuchar me parece también, ¿no? perfecto, me Como parece todo. perfecto. Pero vos dijiste algo muy interesante al comienzo. Esto es muy individual, es muy del individuo. No podemos tirar cosas que son de manual porque Bueno, a veces no aplican no aplica para un el caso o para otro, ¿no? Pero hay cosas que sí, por ejemplo, podemos decir que sirven a todos. En el sentido de, en el caso, por ejemplo, de la depresión, sabemos que sirve, por ejemplo, activarse conductualmente, que es salgo de mi casa aunque sea a dar una vuelta a la manzana. Trato de no estar solo, trato aunque sea de hablar con el vecino. Cosas sencillas que le podemos decir a todo el mundo, ¿no? De pronto es, bueno, sí, ir a tomar sol, ir a estar en contacto con la naturaleza. Son cosas que van a curar a la persona, sí, no, pero van a ayudar, van a contribuir, ¿no? Digamos, aprender a disputar los pensamientos negativos. Son cosas que podemos psicoeducar. Obviamente que cada caso es individual.
individual. Hay muchas cosas para hablar porque también nos tenemos que estar preparados para educar emocionalmente. Exacto. ¿no? Que creo que eso viene de raíz para que no pasen después otro tipo de cosas. Hablaste de las redes sociales, vamos a ir con mensajes que nos llegaron a través del 094-062-183, pero la frustración, más que nada en el adolescente y más en el mundo que vivimos, que está el éxito en la mano, ¿no? Yo siempre digo que van a paso vertiginoso, apresurado, que yo quiero ser esto, si a la semana no son eso, la vida es una ¿para qué estoy acá vivo? Entonces, ¿cómo se maneja la frustración? Es por el ritmo, y en este ritmo de vida y en este ritmo que vive el adolescente. Más que nada. Sí, yo creo que también el uso de las pantallas y tener accesos de repente a las redes sociales, que no siempre todo es bueno ni todo es real, Claro. ¿no? Entonces de pronto acá tenemos adolescentes que quieren ser youtubers y piensan que ya van a ser millonarios con eso, niños o quieren youtubers, invertir en bitcoins o un montón de cosas que de pronto no son parte de su Mira, realidad. acá hay un caso que nos llega, que un poco lo que decía yo hoy. Tengo mi hija de 16 años, dice, padeciendo ansiedad y pánico hace 3 años. Los primeros 6 meses fue por la sociedad que pagaba la mitad del costo. Después de esos 6 meses ya empecé a pagar todo el costo yo y hay veces que se me hace muy difícil mantener el pago y si dejo de pagar es jugar con la salud de mi hija. Me gustaría que todo fuera gratis o más accesible. En todo caso, bueno, en el ámbito de la salud, obviamente, que fuera más fácil conseguir fechas también. Sí, para mí tendrían que haber muchos más profesionales trabajando en el ámbito de la salud pública. Estoy completamente de acuerdo. Sí, acá tenemos otro mensaje de la gente también que nos está viendo. Buenos días, es un desastre, la salud mental. Nos hacen ir a las 4 de la mañana para sacar número o repetir y abren a las 9 y dan 10 números o 3. Todavía hablan mal en el Maciel. No, y ni que hablar también del tema de los psiquiatras, que hay muy pocos psiquiatras y hay personas que realmente necesitan tomar medicación porque ni siquiera pueden estar en eje con la realidad, porque hay casos muy graves que necesitan estar atendidos. Bueno, se me vienen a la mente un montón de casos que han pasado por la persona no estar medicada, ¿no? Como los episodios psicóticos, que son uno de los más que pueden ser muy graves. Pero además no cualquiera te la puede dar, porque No. vos repetís una receta, capaz que el médico que está ahí, pero una receta verde, como se dice, una... Y a veces se cometen muchas desprolijidades también, ¿no? Porque de pronto médicos generales que recetan medicación psiquiátrica, eso lo he escuchado mucho y yo no estoy muy de acuerdo con eso, evidentemente. No especialista, totalmente. No. Doctora, agradecerle. Bueno, Gracias, muchas Un gracias. placer. Gracias. Y hablar de Gracias. estos temas muy importantes, hablar y darle bola, ¿no? Sí. Eso es fundamental. Gracias, doctora. Bueno, gracias a usted.